Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Armando y en esta ocasión les voy a platicar sobre dos interfaces bastante interesantes que tenemos en el lenguaje de programación Java que nos ayudan a comparar objetos. Y eso a su vez nos ayuda a tener un cierto orden en dichos objetos. Por ejemplo, si tenemos una lista y queremos ordenarlos de cierta manera, bueno, pues estas interfaces nos ayudan a llevar a cabo esa tarea. Para los ejemplos de este video vamos a utilizar la clase consola, la cual va a representar una consola de videojuegos, la cual tiene un nombre, tiene un año de lanzamiento y tiene un número total de títulos. A continuación vemos una clase que he creado que tiene un método main, en la cual he creado una lista de consolas. Como podemos ver, son consolas de Nintendo viejitas. Tenemos al Game Boy, tenemos al Super Nintendo, entre otras. Y les he puesto su año de lanzamiento en Estados Unidos y su número total de títulos a cada una. Si yo ejecuto este código, lo que vamos a ver es que se imprime la lista de las consolas. Aquí está, en el orden en que se encuentran declaradas aquí. Ahora, ¿qué sucede si yo quisiera reordenarlas de alguna manera? En donde, no sé, me gustaría ordenarlas ya sea en base al número de títulos o de juegos que tiene cada consola, o posiblemente ordenarlas en base al año de lanzamiento. Para hacer eso, lo que voy a hacer es uso de un método llamado sort dentro de la clase collections. La clase collections tiene varios métodos estáticos que se pueden usar con colecciones. Entre ellos está sort, que sirve para ordenar, en este caso mi lista, ¿no? Ordenar una lista. Ahora, esta línea que acabo de agregar nos está lanzando un error. Si vemos la descripción del error, aquí lo que nos está diciendo es que el método sort lo que requiere es una lista de consola, pero que la clase consola se conforme de comparable, o sea que nuestra clase consola implemente comparable. ¿Por qué? Porque sort usa comparable para saber cómo ordenar la lista. Acabo de hacer una modificación a mi clase consola para que implemente la interfaz comparable. Eso me obliga a definir un método que se llama compareTo. Este método sirve para comparar objetos. Por ejemplo, si yo recibo un objeto y yo retorno un 1, quiero decir que mi consola en cuestión es mayor al objeto que está recibiendo. O sea, si es mayor a 0, que es este caso. Si yo regreso 0, quiere decir que en mi consola y el objeto que estoy recibiendo son iguales. Y si yo regreso un valor menor a 0, por ejemplo menos 1, lo que estoy diciendo es que el objeto que estoy recibiendo es mayor a la consola con la que la estoy comparando. Para simplificar un poco las cosas, voy a hacer aquí una pequeña modificación en la cual le voy a decir que el comparable va a trabajar con objetos de tipo consola. Por lo que aquí yo puedo cambiarlo de esta manera. Acabo de hacer una modificación nuevamente y lo que acabo de hacer es añadir cierta lógica al método compareTo para que funcione de una mejor manera. Este código que está aquí se puede mejorar, no es la mejor implementación, pero por ahora nos vamos a quedar así. Más adelante les voy a decir cómo es que se puede mejorar este código. Pero aquí lo que estoy haciendo es ordenando los objetos en base al año de lanzamiento. Aquí lo que estoy diciendo de que si el año de lanzamiento de mi consola en cuestión, de la de DIS, es mayor al año de lanzamiento de la consola que estoy recibiendo, pues regreso 1. Si son iguales, regreso un 0. Y si no se cumple ni uno de los dos casos anteriores, quiere decir de que el año de lanzamiento de la consola que se recibe es mayor. Por lo tanto, yo regreso un menos 1. De vuelta a nuestro método main, la línea que nos estaba dando un error, pues ya no nos da un error. ¿Por qué? Pues porque sort ya está recibiendo una lista en donde consola implementa comparable. O sea que sort ya sabría cómo ordenar la lista. Bueno, en este punto todo parece que está bien, todo debería funcionar bien, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar este código y vemos que nos está arrojando un error. Este error lo que nos está diciendo es que la lista que estamos pasando en el sort no es mutable. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sort lo que hace es modificar la lista que le pasamos para ordenar los elementos que tiene dicha lista. Y como list of lo que hace es generar una lista inmutable, o sea que no se pueda modificar, pues nos arroja este error en tiempo de ejecución. Quise resaltar esto de la mutabilidad e inmutabilidad porque, bueno, quería notar que lo que hace sort es modificar la lista. No necesariamente es bueno o malo eso, depende de nuestro programa, pero sí, ahorita la tendencia es manejar cosas inmutables. O sea que ya no se pueden modificar una vez creadas.
Esa es como que la tendencia ahorita en el desarrollo de software, debido a la programación funcional, entre otras cosas. Para solucionar esto, lo que voy a hacer es cambiar este list of por otra cosa. Arrays as list lo que hace es generar una lista mutable, o sea que es una lista que se puede modificar. Si vuelvo a ejecutar este código, vamos a ver qué sucede. Lo vuelvo a ejecutar y podemos ver que ahora no arrojó un error. Aquí podemos ver el resultado, el cual la lista ya está ordenada en base al año de lanzamiento. Como podemos ver, primero aparece el Nintendo, que salió en el 85, después el Game Boy, que fue en el 86, después el Nintendo 64, que fue en el 89. Creo que aquí me acabo de equivocar porque primero se lanzó el Super Nintendo. Voy a hacer esa modificación ahora. Bien, acabo de hacer la modificación, ahora sí ya le puse el año correcto al Nintendo 64, que fue en el 96. Ahora si ejecuto el código otra vez, ahora sí aparece en el orden correcto. Primero fue el Nintendo, luego el Game Boy, luego Super Nintendo, luego el 64 y el último que se lanzó de la lista que tengo aquí fue el Nintendo GameCube en el 2001. Bueno, como podemos ver, ahora sí está ordenado en base al año de lanzamiento, de menor a mayor. Como les había comentado antes, esta no es la mejor implementación que se puede hacer del compareTo. A continuación voy a modificar esto para hacerlo de una mejor manera. Acabo de hacer la modificación y lo que estoy haciendo es regresar una resta del año de lanzamiento de this, de la consola en cuestión, con el año de lanzamiento de la otra consola que llega como parámetro en el método. ¿Por qué hago esto? Bueno, si se fijan, lo que está pasando aquí, que si el año de lanzamiento de this es mayor al año de lanzamiento de consola, me va a regresar un número mayor a 0, lo cual quiere decir que este es mayor. Si son iguales, me va a regresar un 0, porque si restas dos números que son iguales, pues es 0. Y si resulta que otra consola tiene un año de lanzamiento superior a this, me va a regresar un número negativo. Y bueno, con esto estoy cumpliendo con lo que se espera del funcionamiento del método compareTo, el cual es regresar un número mayor a 0 si this o la consola en cuestión es mayor, regresar 0 si son iguales, o regresar un número menor a 0 si la otra consola es mayor. Si ejecuto esto, vemos que todo sigue funcionando perfectamente bien. Otra posible implementación, y que en lo personal me gusta más, es utilizar el método compareTo de los parámetros que estamos usando para comparar, que en este caso es el año de lanzamiento. Si revisamos año de lanzamiento, vemos que es un objeto del tipo integer. Y si vemos la definición de la clase integer, vemos que implementa varias interfaces, entre ellas comparable, la cual, bueno, como ya sabemos, comparable lo que hace es definirnos un método compareTo. Entonces vamos a utilizar el compareTo de año de lanzamiento para comparar de la siguiente manera. Bien, ahora estoy usando el compareTo de año de lanzamiento para comparar con el año de lanzamiento que viene de la consola como parámetro aquí en este método. Si ejecuto este código nuevamente, todo debería funcionar igual a antes. Y en efecto así está funcionando. Regresemos un poco al tema de la mutabilidad e inmutabilidad de las listas. En este caso lo que tuvimos que hacer es una modificación para que nuestra lista fuera mutable. Ahora, ¿qué sucede si yo quisiera ordenar en una lista que es inmutable? Bueno, no lo puedo hacer. Lo que puedo hacer es generar una lista nueva en base a la lista inmutable, y con esa lista nueva generada ya tendríamos los elementos ordenados en base a comparable. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, de la siguiente manera. Bien, acabo de modificar el código para primero regresar aquí a list of, que era como estaba originalmente, para generar una lista inmutable. Y en vez de utilizar el método sort de la clase collections, ahora lo que hago es hacer uso de string para generar una nueva lista ordenada en base a comparable. Bueno, aquí genero el string, y bueno, string es un tema bastante largo que puede abarcar varios videos. Si no saben qué es string, quedémonos con la idea de que string nos permite, en base a una fuente, que nuestra fuente sería la lista, esta fuente de datos, nos permite hacer ciertas operaciones en base a esos datos. ¿Ok? Después de que genero el string, lo que hago es aplicar el método sorted, que el método sorted lo que hace es ordenar los elementos en base a la interfaz comparable. ¿Ok?
como lo hacía anteriormente el método sort de la clase collections. Y pasa lo mismo, o sea que si por ejemplo los elementos no son comparable, pues va a arrojar un error, que era lo que pasaba anteriormente. ¿Ok? Bueno, una vez que los ordena, ahora lo que hago es pasar de stream a lista de nuevo. Hago aquí un collect. A grandes rasgos lo que hago aquí es pasar otra vez de stream a lista. Y regreso a la lista y a esa lista la paso al for. Itero lo que tiene y veo el resultado. Y termino el programa. Si ejecuto el código, todo debería funcionar a como funcionaba antes. Y en efecto, eso es lo que sucede. Vemos que las consolas siguen ordenadas correctamente. Ya para terminar con comparable, es bueno saber que comparable viene del paquete javalang. Este paquete nunca lo importamos de manera explícita en nuestro código. ¿Por qué? Pues porque Java lo hace en automático. Todo lo que venga de este paquete se importa de manera automática en el lenguaje de Java. Y la idea de comparable es darle un orden natural a los objetos, donde ellos mismos sepan cómo deben ser ordenados. Esto en base a la implementación del método compareTo. Y finalmente, los objetos que utilicen comparable se pueden ordenar de manera automática utilizando ya sea streams, que fue el ejemplo que vimos, collection sort, que fue el otro ejemplo que vimos, y también a través de arrays sort, que este no lo vimos. Es muy similar a collection sort, con la diferencia de que este acepta arrays en vez de listas, que fue lo que hicimos en el ejemplo. Comparable solo nos permite definir una vez cómo se ordenan los objetos, que es lo que escribimos aquí en el método compareTo. Pero ¿qué sucede si quisiéramos dentro de nuestro programa hacer ordenaciones de maneras diferentes a como está definido aquí? Bueno, para eso hacemos uso de otra interfaz. Esa otra interfaz es comparator. Aquí lo que hacemos es crear una clase que implemente comparator para poder comparar objetos de tipo consola. Comparator nos define un método que se llama compare, la cual recibe dos consolas, que son las que se compararían. Aquí la lógica es la siguiente. Si mi primer consola es mayor a la segunda consola, lo que retorno es un entero mayor a 0. Si ambos son iguales, debo retornar un 0. Y si resulta que el segundo parámetro, que es con C2 en este caso, es mayor a C1, lo que debo retornar es un valor menor a 0. La lógica es muy similar a la que utilizábamos en la clase comparable. Ahora bien, teniendo eso definido, aquí lo único que estoy haciendo es utilizar el método compareTo de el número de títulos de mis consolas. Recordemos que el número de títulos es un objeto de tipo integer, y pues integer tiene el método compareTo, la cual nos va a ayudar para definir el compare de nuestro comparator. Ahora, como podrán ver, estoy implementando comparator en una clase diferente, no dentro de la clase consola, como decía con la interfaz comparable. De esta manera yo puedo definir tantos comparators como yo quiera, ya sea uno para ordenar por títulos, otro para ordenar por, no sé, por el nombre o por alguna otra manera, etc. ¿Cómo podemos hacer uso del comparator que acabamos de crear? Bueno, aquí tenemos el ejemplo en donde creamos una lista nueva en base a una lista inmutable, y dicha lista nueva estaba ordenada en base al comparable de las consolas. Bueno, este método sorted está sobrecargado. Una de sus implementaciones recibe aquí un comparator, y al hacer eso, sorted va a utilizar dicho comparator para ordenar la lista. Vamos a hacer el ejemplo. Acabo de hacer la modificación para crear aquí mi objeto consola comparator, que es la clase que definimos acá. Y si yo ejecuto este código, podemos ver que ahora el ordenamiento es en base al número de títulos. Tenemos que el que tuvo menos títulos fue el Nintendo 64 y el que tuvo más fue el Super Nintendo. Vemos que ahora el ordenamiento no es por el año, sino por el número de títulos. Acabo de hacer una modificación al código para ahora tener la versión de listas mutables. Bueno, como podemos ver, estoy utilizando el arrays_as_list para generar una lista que sea mutable, y estamos utilizando nuevamente el método collection sort. Vemos que ahora le agregamos un parámetro más, que es el comparator que definimos, o sea, a este me refiero. Si ejecuto este código, vemos que el funcionamiento va a ser igual al ejemplo anterior. Vemos que se ordenan las consolas en base al
número de títulos. Y ya para terminar, vale la pena resaltar que comparator viene del paquete Java útil. También que comparator no se implementa en la misma clase del objeto comparar. O sea, en nuestra clase de consola no implementamos comparator, esto lo hicimos en una clase aparte. Y finalmente podemos escribir varios comparators, el número que queramos, no estamos limitados solo a uno, que era lo que ocurría con comparable, que solamente podíamos escribir uno. Y bueno, esto ya ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.